Bien, de todos nos han confirmado. Listo. Iniciamos entonces nuestra grabación de este encuentro. Como les venía diciendo, este es el segundo taller virtual que hace parte de un ciclo de conferencias ondas preparados para todos los maestros y para todas las maestras coinvestigadoras ondas que tiene, por supuesto, como propósito entregar una serie de herramientas, elementos y, ¿por qué no, nuevas ideas para cada uno de esos temas que ustedes vienen abordando? En esta oportunidad nos acompañará Claudia Janet Rodríguez. Ella es docente adscrita a la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, enfermera de profesión, especialista en cuidado crítico, magíster en fisiología y doctorando en ciencias de la salud. ¿Qué temas va a desarrollar en este encuentro? Nos va a hablar sobre búsqueda bibliográfica en investigación en salud, gestores bibliográficos, citación y publicación de artículos de investigación. Para poder dar paso a nuestra conferencista, entonces le solicitamos a los presentes en la sala que mantengan sus micrófonos apagados, también las cámaras y las preguntas que vayan surgiendo, ¿no?, a lo largo de la presentación, entonces vamos a irlas plasmando a través del chat. Una vez se haya terminado la presentación, entonces abordaremos cada una de estas preguntas y pues daremos respuestas a ellas. Entonces, vamos a darle paso a nuestra docente Claudia Janet Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? ¿El audio es bueno? Perfectamente. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme pues compartir algo de esta experiencia de buscar información científica en salud que se ha vuelto pues cada día un poco más difícil. Lo he preparado pues tipo taller, entonces va a ser muy práctico y vamos a ir mirando los diferentes portales que hay. Si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat y pues le pido a alguna de las coordinadoras que me la cuente para poder contarles, irles contando bien. Muy bien. Entonces, nuestra charla de hoy se llama Buscando Evidencia Científica en Salud. Bueno, ya me presentaron, realmente yo soy docente, soy estudiante de la Universidad Surcolombiana, catedrática en la Universidad Surcolombiana, pero soy docente investigadora en la Fundación Universitaria Navarra. Algunos de mis estudiantes muy amablemente han venido también a ser partícipes pues, de la charla. Esta charla está enfocada a los maestros investigadores del programa Ondas. Entonces entendemos que ellos son pues de todo tipo de profesiones y licenciados pues y no licenciados que dan clase a personas que están en la educación media y pues en la secundaria, incluso la primaria. Pero estos profesores se han vinculado como investigadores a este proyecto, interesados además en temas de salud. Entonces, pues va a estar muy enfocado hacia eso, así que si hay alguna persona de ciencias de la salud, pues habrán bastantes datos que por supuesto ellos sí conozcan, pero pues está enfocado hacia una persona que no es trabajador de la salud, pero que está interesado en buscar evidencia científica en salud y ahondar en un tema de investigación específico en salud. Ok, ¿para qué buscar evidencia científica en salud? Eso es muy importante porque hay saberes ancestrales, hay conocimiento en salud que es popular, ¿verdad? Que en ningún momento es despreciable, por supuesto, es muy importante. ¿Pero para qué buscarla? Bueno, porque hay de 2.000 a 4.000 artículos diarios que se publican de cualquier tema de ciencias de la salud. Entonces, el tema que nos atañe ahora en la pandemia, pues es COVID-19, tratamientos, diagnóstico, qué se debe hacer, cuáles son las medidas. Bueno, ese es el tema de hoy, pero día a día hay otros temas también de mucha importancia que se siguen publicando todos los días. Entonces, ¿cómo hago yo para saber dónde encontrar esa evidencia? Si esa evidencia es buena o no, es un tema complicado. Entonces, se vuelve una búsqueda que uno puede colocar
una pregunta o un tema que le interesa en un buscador de salud o general en la red abierta y pues va a obtener 12.000, 15.000, 20.000 resultados y pues tendría una vida para leer solamente esos resultados. Entonces, para poder buscar la información, hay que hacerlo de manera, ¿cómo se llama eso? Metódica, sistemática. Así como nosotros a los estudiantes de pregrado de Ciencias de la Salud, de Medicina, de Enfermería, les enseñamos cómo leer un electrocardiograma por pasos, ¿cierto? Entonces, primero mire si está bien tomado, después mire si tiene las ondas así o así, después entonces empiece con la frecuencia cardíaca y luego como en unos pasos muy metódicos y desde el estudiante de pregrado más básico hasta el cardiólogo más experto lo hacen los mismos pasos. Esta búsqueda de evidencia científica es igual. Es decir, hoy vamos a hacer como los pasos para ir buscando y responder 2 preguntas. Entonces, lo primero es, ¿qué me interesa saber? Entonces, seguramente me pasaron un listado de 5 proyectos que están enfocados a la salud y abusivamente he tomado una de ellas, me disculparán los del grupo de investigación bosquianos en la onda saludable, me pareció muy acorde su tema, así que lo voy a tomar como ejemplo para realizar una búsqueda inicial. Observen que en este ejemplo hay una pregunta de investigación que este grupo de investigación ha hecho para su trabajo y están investigando en este tema. Es decir, que deben buscar información en este tema. Leámoslo. ¿Qué efectos se han manifestado en la salud física de la población estudiantil de la institución? Bueno, ahí está. En los grados de secundaria como consecuencia de la cuarentena de emergencia sanitaria del COVID-19 y qué acciones han implementado en el hogar para mitigar esas manifestaciones. Entonces, si voy a buscar específicamente qué hace escrito sobre COVID-19 en esa institución educativa, pues seguramente no voy a encontrar mucho, pero seguramente sí voy a buscar estudios que se han hecho en población estudiantil, es decir, adolescentes, en instituciones educativas sobre el COVID y cómo están manejando todo este tema en muchas partes del mundo, que es lo que me interesa para poder llevar a cabo la búsqueda bibliográfica de este trabajo de investigación. Ahora, hay un segundo ejemplo. Digamos que, bueno, yo no estoy haciendo un trabajo de investigación, yo lo que quiero saber es si un medicamento sirve o no sirve para algo, o qué se ha publicado, o qué es muy bueno para, no sé, para la gripa, qué es muy bueno, la vitamina D sirve o no, los antioxidantes sirven o no, bueno, cualquier pregunta, o si soy estudiante de pregrado en salud, enfermería, medicina, odontología, lo que sea, me dejaron una tarea, el profesor me dijo, para mañana búscame si... Por ejemplo, esta es la consulta que tengo. ¿Cuál es el efecto de la vitamina C en los pacientes con resfriado común? ¿Lo cura, lo mejora, lo retrasa, lo previene? ¿Qué pasa ahí? Entonces, fíjense que las dos son preguntas de investigación para hacer una búsqueda, pero en la primera te voy a tener un par de meses o varios meses para encontrar la información. En cambio, en la segunda necesito encontrar información para mañana y dar una razón. Es más, esta pregunta está inspirada en mi mamá porque ella me jura y rejura que el tomar vitamina C, ella dice que acorta el resfriado común y que lo previene. Entonces vamos a intentar darle respuesta a esa pregunta de manera rápida y a la otra de ver qué tanto encontramos al respecto. Listo, entonces lo primero que tenemos que ver es que estas 2 preguntas, aunque tienen objetivos distintos, tienen 4 cosas en común. Están orientadas bajo un precepto que tenemos en salud, que es un esquema que se llama PICO. PICO traduce literalmente paciente o problema, intervención a evaluar, comparación y objetivo. Perdón, objetivo o desenlace o outcome o desenlace. Así están diseñadas la mayoría de preguntas de investigación en salud, sea de estudiantes que no han llegado a la universidad, los que están en la universidad en pregrado y los de posgrado. Todas las preguntas de investigación están diseñadas con este esquema. Entonces, el sentido de la pregunta de investigación, pues, tiene un sentido. ¿Qué significa? ¿Qué voy a hacer con esa pregunta? La pregunta es de qué. ¿Evalúa una intervención? ¿Determina un factor asociado o describe un problema? En los 2 problemas que nosotros habíamos visto, ambos son como parecidas, porque en esta es resaltado como las cosas de la pregunta PICO, es el COVID-19 sería la enfermedad y la población sería la población estudiantil, pero lo que quiere averiguar son acciones o tratamientos para mitigar lo que estén pasando los estudiantes. Entonces, fíjense que es una pregunta para evaluar intervenciones.
Mi segunda pregunta es, ¿cuál es el efecto de la vitamina C en pacientes con resfriado común? Entonces, fíjense que también es evaluar una intervención, que en este caso sería la vitamina C. Pero también se puede hacer para hacer otras cosas, como determinar factores asociados o describir un problema, como así. Factores asociados con respecto a la pandemia, por ejemplo. Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas más comunes en los pacientes que presentan COVID-19 complicado, por ejemplo? O descripción de un problema, ¿cuál es la situación actual de los servicios de salud en Colombia? ¿Cuál es el nivel de ocupación, etcétera? Y compararlo contra otras partes del mundo. Entonces, fíjense lo que he hecho acá. Entonces, lo que he hecho para poder buscar es, primero, decir qué quiero buscar, es decir, el tema. Segundo, organizar ese tema en una pregunta. Y tercero, mirar cuál es el sentido de la pregunta. ¿Quiero evaluar una intervención, determinar un factor o simplemente describir un problema? Y luego voy a coger esa pregunta y la voy a organizar en este esquema, que es el esquema PICO, ¿cierto? Acuérdense, paciente, intervención, comparación y outcome o desenlace. Entonces, lo he hecho con el ejercicio que hemos traído. Entonces, P, en nuestro primer problema, población estudiantil y COVID-19. Intervención, pues los tratamientos en general, ¿para qué? ¿Cuál sería el desenlace? Mitigación o mejoría de síntomas, ¿verdad? Comparación, ¿por qué no? Bueno, la comparación se usa cuando yo quiero saber qué tanto es mejor una cosa sobre otra. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de algo más específico como COVID-19, intervención, ejercicio físico, comparación sería pues sedentarismo o otro tipo de ejercicio físico, y el desenlace sería, bueno, mejoría, sigue igual, no hay cambios, etc. Entonces, eso es, así me organizo para saber qué voy a buscar. Con mi otro ejemplo, también es bastante fácil. Entonces, ¿qué estoy buscando? ¿Cuál es mi problema? Pues el resfriado común. ¿Cuál es la intervención que quiero evaluar? Pues si la vitamina C sirve o no. ¿Y cuál es el objetivo? Pues mejoría o curación o prevención. Bueno, cualquiera de esas cosas. Listo, entonces también es evaluar una intervención. Cuando ya tengo esto plenamente organizado, ¿verdad? Entonces ya me organicé en mi pregunta PICO. Ahora sí puedo empezar a mirar dónde lo voy a buscar. Entonces, algo que es importante que sepan, si de pronto ya lo saben, pues genial. Si no lo saben aún, pues hay que ponerle mucho cuidado a qué tipo de información hay disponible en ciencias de la salud. Entonces tenemos varios tipos de información. A ver, me voy a buscar por aquí mi puntero. ¿Dónde estará? Aquí está. Listo. Entonces, hay varios tipos de información en ciencias de la salud en los buscadores que a continuación les voy a mostrar. Entonces, hay fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Y dependiendo de lo que yo voy a hacer, pues voy a buscar las fuentes primarias, secundarias o terciarias. Entonces, ¿qué son esos? ¿Qué son las fuentes primarias? Son las personas que hacen las investigaciones, los experimentos, que diseñan y publican artículos originales. ¿Qué significa artículo original? Que yo hice como investigador una investigación acerca del resfriado común con un grupo de pacientes y la publiqué. O que yo hice un estudio con un grupo de estudiantes y sus síntomas de COVID-19 y la publiqué. Eso es un artículo original, ¿cierto? También puede ser un caso clínico, un reporte caso, o sea, todo lo que sea de un grupo específico de personas. Ahora, ¿qué es información secundaria? La información secundaria ya es un grupo de personas que es muy juiciosa metodológicamente y que toma un grupo de fuentes primarias, o sea, un grupo de artículos originales, los analiza, los evalúa y nos ofrece un resumen de la evidencia. Yo creo que estas secundarias son muy importantes. Dentro de estas que tenemos revisiones sistemáticas, que ya les explico más o menos qué es, unas guías de práctica clínica, que es lo que tenemos pues en ciencias de la salud para hacer las cosas, especialmente en medicina, trabaja mucho con guías de práctica clínica, los metaanálisis, los teleoanálisis, los artículos de metodología de la investigación, etc. Bueno, las cartas a la editora, aunque son secundarias, digamos que no son tan importantes. Y las terciarias son básicamente una revisión narrativa o editorial. Obviamente que esto tiene una jerarquía en qué ofrece mejor evidencia y qué ofrece menos evidencia. ¿Qué significa eso? Entonces, es decir,
si yo publico un artículo original, que es una fuente primaria, aunque es una muy buena fuente de evidencia, pues nadie me ha evaluado mi trabajo, es decir, yo puedo escribir literalmente lo que quiera. Y entonces las revisiones, las fuentes de información secundarias tienen muchísima mejor evidencia porque hay un grupo de personas que se ha reunido a analizar muchas fuentes primarias para decir, mire, se hicieron 200 artículos sobre vitamina C y resfriado común. De estos 200 artículos, a la mayoría le dio, vamos a excluir los que están mal hechos, que los tienen deficiencias en el diseño, que tienen deficiencias en otros puntos de la metodología de la investigación de esos trabajos, y dejan solamente los que en sus opiniones expertas están muy bien hechos. Luego empiezan a comparar los resultados. Entonces, por ejemplo, a más de la mitad de los artículos les dio que efectivamente la vitamina C previene el resfriado común. Ah, bueno, entonces ofrecen una recomendación. O por el contrario, resulta que todos encontraron lo mismo. La vitamina C no previene ni acorta el resfriado, por ejemplo. Entonces, generalmente esos datos los encontramos en revisiones sistemáticas, ¿cierto? Los metaanálisis son revisiones sistemáticas, pero que se les ha hecho no solamente un análisis cualitativo de decir, venga, encontraron tales cosas la mayoría y han evaluado los artículos, sino que además ofrecen una información cuantitativa. Es decir, mire, en todos los artículos el resfriado común se disminuyó en tantos días y eso tiene una asociación estadística de tanto, es decir, que ya trata con estadística los datos, como para hacerlo un poquito más amable. Entonces, esto lo podemos organizar de esta manera. Lo de más abajo tiene menos evidencia y lo de más arriba es el mayor nivel de evidencia que tenemos. ¿Qué significa evidencias? Pues cosas que tienen más pruebas, son más veraces. Entonces, fíjense que en la base de la pirámide está la opinión de expertos. Hace muchos años, la opinión de expertos era lo máximo, es decir, una persona que supiera mucho de ese tema era como muy importante. Ahora, sigue siendo importante, pero esas opiniones de expertos deben estar expresadas con base en investigación. Y debe haber otros expertos que opinen exactamente lo mismo con otras investigaciones, para que eso realmente tenga fuerza y evidencia. Después de la opinión de expertos vienen las series o reportes de caso. Las series o reportes de caso se hacen mucho en medicina, por ejemplo, para describir casos que se encuentran que son inusuales y los publican, pero es un solo caso. Entonces, eso tiene menos fuerza de evidencia, es decir, porque puedo ser una excepción. Luego de eso vienen los estudios observacionales que básicamente se dividen en descriptivos y analíticos, que son los casos y controles y las cohortes. Básicamente estos dos observan eventos en salud, ya sea incluso de eventos de salud y eventos de enfermedad, no tienen que ser solamente enfermedades. Y digamos que analizan un grupo de pacientes, pues la metodología de los dos pues es bastante diferente, pero en conclusión tiene una fuerza de evidencia que si se hace bien es bastante buena. Después de eso vienen los ensayos clínicos o también llamados los estudios experimentales. Es decir, aquí estos de aquí, casos y controles y corte, son analíticos o descriptivos, es decir, que son observacionales. Uno simplemente está observando lo que ve y puede que sea bastante complejo, pero no está haciendo o dando ningún medicamento o haciendo ninguna acción sobre los pacientes que están en estos estudios. Ahora, los ensayos clínicos, pues así es como se hacen las vacunas, como se hacen los medicamentos, etcétera, con ensayos clínicos controlados que generalmente son aleatorizados, es decir, que los grupos son pues escogidos al azar, etcétera, etcétera, etcétera. Después de los ensayos clínicos, fíjense que todas estas, desde opinión de expertos a ensayos clínicos, son fuentes primarias, ¿sí? Todas son fuentes primarias, hasta que llegamos a la punta, que es revisiones sistemáticas, que son fuentes secundarias. ¿Qué es una revisión sistemática? Que yo tomo ya sea muchos ensayos clínicos sobre un tema o ya sea muchos ensayos analíticos sobre otro tema y ofrezco una conclusión respecto a todo lo que se ha escrito sobre ese tema. Entonces, si uno quiere dar rápido una opinión sobre un tema, pues lo más fácil sería coger una revisión sistemática y leerla, porque ya sé que esas personas se han tomado el trabajo de leer muchos de estos de aquí abajo. Por encima de la revisión sistemática tal vez estaría el metaanálisis, que es una revisión sistemática, pero con un estudio
cuantitativo, ya con una parte estadística más formal. Ahora, esto yo pienso que es como de la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa también no tiene los mismos tipos de trabajos, pero sí tiene los mismos niveles de evidencia. Es decir, hay fuentes primarias, ¿cierto? Que son los estudios originales que se hacen en investigación cualitativa, ¿no? Entonces tenemos estudios demográficos, tenemos estudios de ese tipo de estudios cualitativos y tenemos estudios secundarios que también son revisiones sistemáticas de los estudios primarios y también tienen mejor evidencia que los primarios. Entre la investigación cualitativa y cuantitativa, pues hay varias diferencias metodológicas. Sin embargo, el origen y el nivel de evidencia sí sigue siendo, se les aplica el mismo tratamiento. Con respecto a las diferencias entre esa investigación cuantitativa y cualitativa, pues depende mucho de lo que yo estoy preguntando y del problema que quiero resolver. Es decir, si es un problema medible, pues entonces lo voy a poder hacer a través de investigación cuantitativa. Pero es un problema que no se puede medir, pues entonces no voy a poderlo hacer así y voy a preferir otro tipo de metodologías cualitativas. Pero como sea, digamos que sí se divide en fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Por qué es importante saber eso? Pues porque hay buscadores que son de fuentes primarias y otros que son de fuentes secundarias. Entonces, retomemos un poquito los problemas que teníamos. Entonces, recuerden, tenemos una búsqueda de un trabajo de grado, que es población estudiantil, los tratamientos y la mitigación de los síntomas para COVID, y tenemos mi pregunta sobre el resfriado común y la vitamina C, que además es una pregunta de mi mamá. Así que son dos cosas muy diferentes. En el primer problema, como es un trabajo de investigación, pues necesito fuentes primarias y fuentes secundarias. En mi segundo problema, recuerden que mi tarea es para mañana, para llamar a mi mamá y decirle sí, tienes toda la razón, o no, ni idea. O puede ser en la consulta de un residente o de un estudiante de pregrado en medicina o de un estudiante de pregrado en enfermería o de posgrado en enfermería, odontología, etcétera. Pero la consulta es para mañana, no tenemos 3 meses para hacer la búsqueda bibliográfica. Así que para este segundo problema, lo ideal sería buscar una fuente secundaria, es decir, una revisión sistemática o un metaanálisis que se haya hecho con eso, yo leer las conclusiones y ahí puedo tomar una decisión más fácil. Entonces, ok, ¿dónde buscar? Entonces ya dijimos qué voy a buscar, por qué buscar evidencia científica. Entonces ahora lo que vamos a ver es dónde los voy a buscar. Entonces vamos a clasificarlos como en tres modalidades. Motores de búsqueda en general, bases de datos que solamente están dedicadas a las revisiones sistemáticas, es decir, a encontrar información secundaria, y bases de datos de estudios primarios. ¿Sí ven? Eso. Listo, entonces devolvámonos primero. En general, ¿cuáles son los motores de búsqueda? Es decir, donde uno pudiera encontrar de todo tipo de información primaria, secundaria, terciaria, libros, lo que sea. La primera que aparece es Embase. Embase es una base de datos que aquí tiene la dirección electrónica. Espero compartirles al final todos los links para que ustedes pues, puedan después hacer sus propias búsquedas. Pero Embase tiene un problema. Embase es un motor de búsqueda europeo donde se indexan muchas de las bases de datos europeas, pero el problema es este que vemos aquí. Es decir, que me pide, no es abierta, me pide login, y la verdad Embase ha sido muy celoso con ¿cómo se llama? No es una red abierta, así que es de pago, y muchas de las universidades tienen login en Embase, ¿no? Especialmente como es tan importante en medicina sobre todo, y en ciencias de la salud en general. Entonces hay muchas, ¿cómo se llaman? Muchas universidades que tienen Embase y hay que entrar con el logo de la universidad y demás, pero es de pago, es decir, que no es abierta, así que no sería una buena primera opción. La segunda es el motor de búsqueda que todos conocemos, que es Google Scholar o Google Académico. Google Scholar y Google Académico es muy bueno porque recoge muchísima información de todo tipo, pero vamos a encontrar información primaria, secundaria y terciaria, es decir, que hasta la carta y la tesis de cualquiera que quiera subir algo a algo académico va a estar ahí y ofrece filtros menos efectivos, es decir, que la primera búsqueda, si yo quiero resolver esas dos preguntas, tal vez mi primera búsqueda no la debiera hacer en Google Scholar porque me va a salir muchísima información y tal vez empiece a dilatarme, ¿verdad? Entonces, pero es una buena herramienta.
Y la tercera, que es un poquito menos popular, pero también muy interesante, es TRIP. TRIP es una base de datos también que sí es abierta y puede usted colocar exactamente aquí la pregunta. Si ustedes ven acá dice Pico, ¿cierto? Entonces Pico ofrece la posibilidad de que usted pone Pico, pone paciente, intervención, comparación y objetivo, solamente las palabras, y él ya le hace todo el resto para tratar de responderle a su pregunta. Entonces es muy interesante. Ahorita vamos a hacer el ejercicio, entonces primero para conocerlas. Ahí está pues el link. Bueno, si yo quiero encontrar solamente estudios secundarios, es decir, ya que me hagan todo el trabajo de haber leído, comparado estudios originales, entonces tenemos Cochrane. Cochrane es la base de datos de revisiones sistemáticas más importante que existe en este momento. Y es de forma gratuita, previo registro en este link. Entonces, pues es bastante fácil. Algunos artículos están de pago, pero la mayoría son abiertos, ¿sí? Entonces, seguramente para responder mi segunda pregunta, la de la vitamina C, me quedaría más fácil ir a buscar a Cochrane, porque solamente es fuente de revisiones sistemáticas, es decir, fuentes secundarias que tienen un potencial de búsqueda bastante importante. Listo. Otro sitio para buscar información secundaria, Clinical Evidence. Allí también vamos a encontrar una cantidad importante de, sobre todo, medicina basada en la evidencia y guías de la práctica clínica. Este es de origen europeo, pero recoge bastante y es importante. Lo malo es que es cerrado, no es abierto. Bueno, y finalmente llegamos a las bases de datos de solamente estudios primarios, aunque a veces también encuentran los secundarios, pero sobre todo son de estudios primarios, es decir, de estudios originales. La primera que coloqué es LILACS. LILACS es una base de literatura científica de salud producida en Latinoamérica y el Caribe. Así que para nosotros pues es importante hacer la búsqueda a nivel mundial, pero también es importante hacer la búsqueda a nivel local. Y aquí seguramente van a encontrar todo lo publicado en la región de Latinoamérica. Entonces, hay una de las preguntas de los grupos de investigación de ondas que están interesados en estudiar sobre algunas medicina tradicional, medicina ancestral, perdón, de un grupo indígena que se llama NASA. Seguramente en LILACS van a encontrar muchísimo acerca de ellos, porque hay varios estudios que se han realizado sobre esa comunidad indígena específicamente. Si la van a buscar en las otras que hemos visto, pues seguramente va a ser más difícil encontrarla, pero aquí seguramente lo van a encontrar. Bueno, y finalmente llegamos a una de las más importantes, que es Medline. Medline es un buscador, ¿cierto?, de estudios primarios de origen estadounidense, que es administrado por digamos que el Instituto Nacional de Medicina de los Estados Unidos, y es administrado por PubMed, ¿sí? Se llama así pubmed.gov, pero realmente la base de datos es Medline. Entonces, Medline ofrece a través de este buscador PubMed una variedad de herramientas que nos sirven para buscar, pero se busca sobre todo estudios primarios. También aparecen los secundarios, pero es para buscar estudios primarios. Otro para estudios primarios, este es menos conocido, pero también Web of Science, y aparecen cosas que no solamente son de salud, sino que son de biociencias en general. También es menos utilizado. Ok, entonces, ahora sí que ya conocemos los buscadores más importantes, entonces vamos a devolvernos un momentico. Me dicen si me están escuchando para confirmar, porque ahora sí pues voy a empezar a hacer los ejercicios. Sí, profe Claudia, se le escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces recuerden que tenemos motores de búsqueda en general. Bien. Revisiones, sitios donde va a encontrar información solo secundaria. Entonces tenemos Cochrane, Clinical Evidence, y estudios primarios. Importantes, hay muchos, pero estos son los más relevantes. LILACS, Medline y Web of Science. Listo, entonces retomemos nuestros problemas que teníamos. Entonces teníamos el primer problema y teníamos mi segundo problema. A1
Para el primer problema debemos buscar trabajos de investigación de fuentes primarias y secundarias porque seguramente este grupo de investigación está interesado en hacer su marco teórico, sus antecedentes, su estado del arte. Bueno, eso de cuál es la diferencia entre los tres es una discusión para otra charla, porque creo que lo entendí como en la maestría. Bueno, entonces, pues yo ya he extraído aquí al lado los elementos de la pregunta pico al frente de cada uno. Fíjense que en mi ejemplo 2, que tengo que darle respuesta muy rápido, que esto podría ser una de las tareas que le dejo a mis estudiantes de fisiología, es una consulta o tarea, ¿cierto? Pero también puede ser un trabajo de investigación, cualquiera de las dos. Entonces, pero aquí como es una consulta o tarea y es para mañana, entonces voy a consultar solamente fuentes secundarias. ¿Listo? Intentemos resolver el primer problema. Bueno, entonces ahora para buscar, ¿y ahora qué? Ya tengo mi pregunta pico de ambos ejemplos. Entonces ahora debo ir a buscar. ¿A dónde? Pues a donde dijimos. Entonces voy a escoger fuentes primarias y secundarias para este y fuentes secundarias para este. Bueno, en cuanto a las fuentes primarias y secundarias, ¿dónde los voy a ir a buscar? Mi primera recomendación es que para buscar fuentes primarias en salud para mi primer trabajo, busquen una que sea bastante robusta como PubMed. Entonces vamos a empezar por Medline y también en Lilacs para buscar lo regional, que es bastante importante, nunca se les olvide. Eso es algo que a veces pecan muchos investigadores, bueno, pecamos los investigadores por no buscar lo regional. Entonces Lilacs está ahí. Y para la consulta secundaria, entonces voy a usar Cochrane para dar respuesta a este problema. Ahora, para poder buscar, pues por supuesto que como decía, hay unas reglas. Entonces, lo primero es que para buscar en inglés o en español hay unas palabras, ¿sí?, que están unidas a los algoritmos de esas bases de datos de búsqueda y si yo las coloco, entonces quiere decir que le estoy diciendo que quiero buscar cierta cosa en específico. ¿Sí? Para Medline y en general las de inglés se utilizan los términos mesh, que literalmente traducen esto, que son como subjetivos médicos de salud o medical subjects headings. Entonces, esos son los términos mesh. Entonces, tengo que aprender a buscar los términos mesh de estas cosas para poder buscar, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. En español también, por supuesto, que hay palabras clave, que son los descriptores de ciencias de la salud o DEX. Entonces, para poder hacer mi búsqueda, lo primero que tengo que hacer es averiguar si mi palabra pico tiene términos mesh o DEX que pueda buscar para que ya el algoritmo de búsqueda que está dentro de la base de datos haga todo el trabajo. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a retirar la presentación y si se me pierde o algo, me avisan, por favor. Listo, ahí estamos. Muy bien. Entonces, listo. Lo primero que voy a hacer es tratar de resolver, voy a tratar de resolver el problema 2 porque es más fácil. Entonces, lo que quiero saber es algo sobre el resfriado común, ¿cierto? La vitamina C y la mejoría de los síntomas. Entonces, voy a ir a buscar a una fuente secundaria. Las fuentes secundarias, yo les dije que había varias bases de datos, pero la que es abierta es Cochrane. Ya yo estoy aquí, esta es la dirección electrónica de Cochrane, ¿sí? Recuerden que es una fuente de base de datos secundaria, y entonces aquí voy a poner pues lo que quiero buscar. Entonces, en Cochrane se puede buscar en inglés y se puede buscar en español, que es pues una ventaja, ¿no? Eso. Y voy a usar una palabra un conector que se llama conector booleano, que ya ahorita vamos a ver para qué sirve. Entonces, el resfriado común y la vitamina C, voy a buscar si hay algo que me diga de qué se trata. Bueno, ahí encontramos una revisión acerca del resfriado común y la vitamina C. Ahora, para mejorar la búsqueda, si quiero buscar solamente que me parezca, que no me vayan a aparecer aparte las palabras resfriado y común, entonces lo pongo entre comillas. Resfriado común y vitamina C.
Me van a aparecer todos en inglés y en español, todas las revisiones sistemáticas que se han hecho al respecto, y parece que se ha hecho solamente una, que es esta, y fíjense que pues ahí tiene una pregunta pico también. Vamos a abrirla, a ver qué dice, y le damos respuesta de una vez al segundo problema, y nos dedicamos al primero, que es un poquito más complejo. Bueno, aquí puedo poner el resumen en cualquier idioma. Bueno, lo vamos a poner listo en español. Y vamos a ver si esto responde realmente a lo que yo quería buscar. Entonces, la vitamina C para la prevención y el tratamiento del resfriado común. Bueno, antes de leer qué dice y si nos responde a la pregunta, entonces yo les había dicho que para poder buscar necesitamos averiguar cuáles son los términos MEX y DEX, y ya me lo estaba pues como saltando. Entonces, vamos a averiguarlos antes de seguir con esto. Para averiguar los términos DEX, es decir, los descriptores en ciencias de la salud, ¿qué son? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez que uno lee un artículo científico de lo que sea, siempre hay unas palabras clave en inglés o en español, y esas palabras clave te dicen como póngalo, por favor ponga palabras clave. Esas palabras clave son importantes porque así se guarda el artículo en la base de datos. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, las palabras como descriptoras en ciencias de la salud que van a aparecer en esos espacios, ¿cierto? Y que nos van a ayudar a reunir los artículos que tengan esas palabras. Entonces, resulta que aquí necesitamos COVID-19, ¿cierto? Sí. Por aquí necesitamos resfriado común, vitamina C. Bueno, primero hagamos lo del resfriado común y vitamina C, ya que ya encontramos el artículo. Aquí está, resfriado común. Entonces, busquemos. ¿Para qué buscamos esto? Entonces, para mirar si, bueno, en inglés, fíjense que está, pues aquí el descriptor en inglés, está el descriptor en español. Ustedes dirán, no, pero pues, qué gracia, salió igual, pero a veces no es así. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar niños, entonces niños no es niños, es niño. Pero si yo quiero hablar de maltrato a niños, entonces maltrato a los niños. No maltrato a niños, sino maltrato a los niños. Si yo quiero hablar de comportamiento, entonces conducta infantil, etcétera, ¿sí? Entonces, estos buscadores me ayudan a mirar cuáles son los términos que debo buscar en las bases de datos. Entonces, bien, o sea que ahorita la búsqueda que hice en Cochrane estuvo bien, por eso me salió, porque el término DEX o descriptor en ciencias de la salud del resfriado común es resfriado común. Bueno, ahora busquemos vitamina C. Listo, fíjense que aquí el descriptor en ciencias de la salud no es vitamina C, es ácido ascórbico. Entonces, ahorita me toca cambiarlo, ¿sí? Porque quiere decir que todos, si yo coloco solo vitamina C, estoy dejando por fuera los artículos donde aparece simplemente ácido ascórbico y no mencionan vitamina C. Entonces, importante usar los descriptores en ciencias de la salud en español. Listo, observen que para yo buscar estos descriptores estoy buscando lo de la pregunta pico, ¿cierto? Entonces busqué el problema como DEX, resfriado común, busqué la intervención. Ahora, el desenlace no es recomendable hacerlo en la búsqueda, ahorita les voy a mostrar por qué. Bueno, listo, entonces como son tres cosas, los términos descriptores en ciencias de la salud en español que buscar, resfriado común, vitamina C y mejoría de los síntomas, listo. Pero voy a buscar solamente la población y la intervención para ver qué han escrito sobre eso. Ok. Listo. Ups. Listo, recuerden que estamos haciendo la búsqueda hasta ahora en español, pero toca ahora hacer la búsqueda en inglés. Listo, entonces aquí guardamos la del ácido ascórbico y por aquí vamos a buscar la del resfriado común para tener el término en inglés. Aquí también aparecen los descriptores en inglés y ahorita les muestro el buscador de PubMed. Ok, entonces ya tenemos los términos DEX y MESH que vamos a buscar en inglés o en español. Entonces, esos términos son los que yo voy a poner aquí. Entonces, el primer término que teníamos, el término DEX era ácido ascórbico, lo voy a poner aquí en el buscador para darle
respuesta a mi primera pregunta con el conector booleano AND, que ahorita hablamos sobre los conectores booleanos un poquito más, que es simplemente para que vean cómo funciona. Y listo. Ok, entonces vamos a ver qué aparece. Ok, fíjense que cuando usé la palabra DEX o el descriptor en ciencias de la salud reconocido, ya no me salió una revisión, sino que me salieron 2 revisiones. Bueno, vamos a darle respuesta a mi mamá, a su consulta, para ver. Fíjense que esta entonces ya es una revisión sistemática. ¿Qué significa? Que un grupo de personas que se sentaron y leyeron un montón de artículos para dar una opinión sobre un tema, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver cuál es el objetivo. Vamos a ver solo el resumen, pero pues lo podrían descargar. La vitamina C reduce investigar si la vitamina C reduce la incidencia, duración y gravedad del resfriado común. Fíjense que esto se parece mucho a la pregunta de investigación que yo tenía o a la consulta que yo tengo. Entonces miremos, estos fueron los métodos de búsqueda, estos fueron los criterios de selección, se le revisó un análisis y miraron resultados principales y finalmente dan una conclusión. Que yo pudiera leer la conclusión para poder mañana dar razón a la consulta. Leámosla. El fracaso de la administración de los suplementos de vitamina C para reducir la incidencia de los resfriados en la población general indica que la administración habitual de suplementos de vitamina C no está justificada, no obstante la vitamina C puede ser útil en personas expuestas a periodos breves de ejercicio físico intenso. Los ensayos de administración regular de suplemento terapéutico que se han realizado, suplementos de vitamina C han indicado que reduce la duración de los resfriados, pero este resultado no se repitió en muy pocos ensayos terapéuticos que se han realizado. No obstante, ante el efecto consistente de vitamina C sobre la duración y la gravedad de los resfriados, de los estudios de administración regular de suplementos y debido a su bajo costo y seguridad, puede que valga la pena que los pacientes con resfriado común prueben individualmente si la vitamina C terapéutica tiene efectos beneficiosos para ellos. Está justificado realizar ECA terapéutico adicionales. Quiere decir que necesita más estudios, pero como no hace daño, pues tómesela. Aunque en todos los estudios no ha demostrado tener diferencia. Quiere decir que ahí ya tengo mi respuesta a la pregunta 2, que pudiera ser una consulta para un residente, para un estudiante de medicina o incluso para pelear por internet con alguien sobre algo, ¿cierto? Entonces, ahí está, Cochrane. Fíjense que usamos las 2 palabras DEX, los 2 descriptores en ciencias de la salud y un conector AND. Ya vamos a hablar sobre los conectores. Entonces, creo que ya resolvimos esta. Así que bien, ahora dediquémonos a la más compleja porque ahora sí hay que buscar trabajos de investigación primaria y secundaria. Entonces, para eso sí tenemos unas reglas. ¿Cuáles reglas? Entonces, lo primero, que tenemos que aprender a usar los conectores booleanos, que son conectores que las bases de datos reconocen para atar información de un lado y del otro. Entonces, son 3, AND, OR y NOT. Siempre deben ir en mayúsculas. Esa es la primera regla. Segundo, si vamos a buscar en Medline, que es la que vamos a utilizar ahorita, porque como para resolver el segundo problema necesitamos fuentes primarias, entonces proceso operadores booleanos según su secuencia de izquierda a derecha. Quiere decir que empieza a analizar lo primero que escribí, luego lo une con esta, luego lo une con esa, en ese sentido, de izquierda a derecha. Y finalmente tengo que especificar en dónde estoy buscando. ¿Por qué? Porque como PubMed no solamente informa sobre información secundaria, sino sobre toda la información primaria que hay cartas al editor y hay artículos originales y casos y controles y experimentos y de todo, entonces debo especificar en dónde estoy buscando el término que quiero buscar, el término mesh que quiero buscar. Entonces, para eso hay unos identificadores o calificadores de campo que se traducen así, field names, y esos calificadores le dicen a usted, venga, esa palabra mesh o descriptor, ¿dónde la quiere buscar? En el autor, en el título, en el resumen, en todo, o solo en libros, o solo en artículos, o solo en dónde. Entonces, allí, pues, por supuesto, hay un listado para eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, ¿qué son los operadores booleanos? Cuando uno está en primaria, le enseñan la teoría de conjuntos. Entonces uno dice, ¿esta vaina para qué servirá? Pues sirve para muchísimas cosas en estadística y también para esto. Entonces, la teoría de conjuntos nos sirve para entender para qué sirven los conectores booleanos.
Entonces, fíjense que en mi búsqueda de Cochrane usé AND. AND significa que voy a poner un término y voy a poner otro término, y lo que yo quiero buscar es esto que está aquí en la mitad. Esto. ¿Sí? Es decir, yo puse resfriado común por aquí y puse vitamina C por acá, ¿cierto? Pero fíjense que solo me encontró los que hablaban de resfriado común y vitamina C, porque deben haber un montón de artículos que hablen solo sobre vitamina C, deben haber un montón de artículos que hablen sobre resfriado común. Así que me interesan estos. Así que el uso de esta palabrita me garantiza que solamente voy a obtener estos resultados. Ahora, OR. ¿Qué significa OR? Bueno, que yo necesito información de uno y del otro, adicional, o del otro, lo que sea, y me va a mostrar absolutamente todo. Es decir, que si yo hubiera puesto resfriado común o vitamina C, pues me hubiera salido estudios de resfriado común con y sin vitamina C, y estudios de vitamina C con y sin resfriado común. Y finalmente, acá no lo coloqué, es OR NOT. Este es el último conector booleano, perdón, no lo coloqué ahí. ¿Qué significa? Pues que yo voy a buscar una palabra, ¿cierto? Pero sin la otra. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo interesante. Trasplante de hígado, pero no animal, o sea, que no incluye animales, solamente en humanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mi búsqueda que hubiera podido hacer sería resfriado común, pero que no tenga nada que ver con vitamina C, por favor, ¿sí? La más común utilizada es esta, ¿cierto? Porque uno generalmente lo que necesita es que la búsqueda sea más reducida. Así que por eso utilizamos generalmente AND, pero también pueden utilizar los otros dependiendo de los intereses que por supuesto ustedes tengan. Bueno, ahora, ¿qué es el truncamiento? Hay mucha gente que me pregunta qué es el truncamiento y para qué sirve. Casi no se utiliza, pues la gente no lo utiliza mucho, pero para que ustedes lo tengan presente, es utilizar, digamos que yo no me sé el término mesh, la verdad, o no encontré el término mesh de la palabra que estoy buscando, porque estoy, por ejemplo, buscando algo que es muy local. No sé, yo quiero saber si a la gente ha sufrido intoxicación alimentaria con lechona tolimense. Yo soy de Ibagué. Bueno, eso seguramente no habrá un término mesh ni dex para esa vaina. Entonces, yo le puedo colocar un asterisco a una palabra de texto que yo piense, y este asterisco al final me va a buscar todas las palabras que tengan que ver con eso. ¿Cómo se hace eso? Pues se pone una palabra raíz, ¿cierto? Se pone una palabra raíz y busca todas las relacionadas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar sobre adolescentes, ¿cierto? Entonces yo digo, venga, yo no sé si el término mesh sea adolescencia, o sea adolescence, o qué término mesh, pero yo sé que en inglés, pues los adolescentes generalmente se refiere como teen. Y entonces, y hay un montón de palabras con más, como adolescencia, es adolescente niña, adolescente hombre, etcétera, que van a salir si yo le pongo este asterisco acá al final de la palabra. Él va a entender que necesito todas las palabras que tengan esta raíz, ¿sí? Eso se llama truncamiento. Puede ser útil en algunas circunstancias. Ya vamos a tratar de hacerlo. Bueno, entonces, para terminar con las reglas y poder hacer la búsqueda. Entonces, dijimos que las reglas eran utilizar conectores booleanos, que ya sabemos qué son, que tienen que ir en mayúscula, ponerlos de izquierda a derecha, y utilizar los identificadores o calificadores de campo, es decir, decirle al buscador dónde lo quieres buscar. Entonces, para eso hay una lista muy grande de, ¿cómo se llama? Abreviaturas que le indican al buscador dónde buscarlo. Yo generalmente uso mucho all, en todos los archivos, en todos los campos, que incluye la búsqueda Medline. Pero hay otros. No, mire, es que la verdad, a mí lo que me interesa es buscar todo lo que ha escrito un autor en específico. Entonces, pues le da el nombre en el autor. Ahorita vemos, no hay necesidad, por supuesto, de aprenderse eso. Ahorita miramos la herramienta. Pero, por ejemplo, ahorita en vitamina C y resfriado común, nosotros buscamos fue el término de DESH, o sea, es decir, el término descriptor en salud que se puede buscar. Entonces, eso también lo podemos hacer. Venga, yo le digo, venga, no, a mí no me interesa que me busque que la palabra esté en el abstract, ni que esté en todos los archivos. A mí me interesa es que sea el término mesh, porque ese término mesh fue el que el autor puso en las palabras clave, y entonces yo quiero buscar por términos mesh. También se puede hacer.
Y hay otras muchas. Mira, aquí vuelven a aparecer los términos mesh, el tipo de publicación. Mire, la verdad es que a mí lo que me interesa es buscar solo revisiones. O a mí me interesa solamente buscar estudios experimentales, porque yo estoy averiguando ya mi consulta de la vitamina C del resfriado común no es para mañana, sino que me dijeron, no, venga, no. Haga una búsqueda en serio, más profunda y haga un trabajo de grado sobre eso. Mire a ver si de verdad esa vaina sirve. Entonces yo voy a empezar a buscar pues estudios clínicos que se hayan hecho a ver qué le ha dado a la gente. En fin, entonces importante esto, los calificadores de campo, tenerlos en cuenta. Ahorita miramos dónde aparecen, para qué sirven. Entonces, para hacer mi búsqueda primaria, vamos a buscar en Medline, que es de acceso gratuito. Ya hicimos la búsqueda en Cochrane. Entonces vamos a hacerla. Listo. Entonces aquí está. Bueno, me he dirigido a la página de Medline, que es, recuerden que es administrada por PubMed, pero realmente no se llama PubMed, sino que se llama Medline, ¿cierto? La literatura es de Medline, que es donde están compiladas las revistas, los libros, etcétera. Entonces ahora miremos el problema que yo tengo con respecto al trabajo de grado que quería hacer, que era este, ¿cierto? Entonces era COVID-19, tratamientos o cosas que le han pasado a estudiantes de secundaria que generalmente son adolescentes. Entonces voy a empezar a tratar de buscar, entonces lo primero que debo hacer, así como hicimos en la búsqueda en español, es buscar los términos MESH. En este caso pues no son DEX sino MESH. Entonces Medline ofrece varios servicios aquí abajo, ¿sí? Entonces ahí está, pubmed.ncbi, buscan PubMed en Google y ahí les aparece. Ofrece varios servicios. Uno de esos servicios es precisamente la base de datos de términos MESH. Entonces, para yo poder responder la pregunta Pico, pues tengo que mirar si esas cosas están guardadas bajo un término MESH específico. Entonces, fíjense que aquí ya me dijo, venga, usted lo que va a buscar es el término MESH. Observen que hay otros lugares donde yo puedo buscar y hacer otras búsquedas, pero yo lo que quiero buscar en este momento es el término MESH para, por ejemplo, cuál era el problema que teníamos, COVID-19, y la población eran estudiantes de secundaria, ¿cierto? Entonces, seguramente si busco estudiantes de secundaria no me van a aparecer, pero generalmente los estudiantes de secundaria tienen un rango de edad, entonces me queda más fácil buscarlo así. Busquemos primero COVID-19, además que se ha escrito como si no hubiera, mejor dicho, busquemos. Listo, entonces en COVID-19 me salieron 37 términos MESH diferentes, pero todos están relacionados con cosas distintas. Entonces miremos, por ejemplo, si yo quiero buscar acerca de la vacuna de COVID-19, entonces debo usar este término. Si hay algo de el diagnóstico, por ejemplo, de usar este término, COVID-19 diagnostics. Pero yo lo que quiero es simplemente el concepto de COVID-19 de virus, porque el trabajo está así. Así que voy a usar este, fíjense. Dice solamente COVID-19 y el concepto suplementario. Abrámoslo a ver de qué se trata. Cuando yo hablo del término MESH, ahí está el COVID-19, ¿cierto? Y aquí me incluye una lista de términos. Es decir que si yo anoto COVID-19, me van a salir artículos que hablen de nuevo COVID, COVID-19, SARS-CoV-2 infection, bueno, y todo lo que ha pasado. Entonces, debo usar este término. Fíjense que aquí me dijeron, bueno, sí, ¿le sirvió o no? Búscalo en PubMed si quieres. Entonces, yo le voy a decir, listo, sí, lo voy a adicionar para buscar. Entonces, fíjense que aquí ya me aparece COVID-19 y aquí se llama concepto suplementario. Fíjense que tenemos aquí. Aquí tenemos los 3 conectores booleanos de los que yo les hablé en mayúscula. Y yo dije, bueno, buscar otro. En mi pregunta Pico, necesito buscar la población. Pues ya le dije que buscara COVID, ¿pero en quién? Estudiantes. Listo. Entonces resulta que los estudiantes, pues generalmente son muchachos que no son niños, pero tampoco son adultos. Así que voy a buscar el término, vamos a ver si aparece con teen, por ejemplo. Ahí está, vamos a ver a ponerle el truncamiento. A ver si aparece algo. Fíjense que cuando busco teen no es un término MESH, es un término que una persona normalita habla en la calle como para referirse a un adolescente, pero eso no es un término MESH. Este es un excelente ejemplo. El término MESH es adolescent
o adolescente, persona entre los 13 y los 18 años, que es donde yo quiero hacer mi estudio. Entonces me dice, mire, esta palabra incluye adolescencia, adolescencia, teen, teens, tingers, tingers, young, young, bueno, todo lo que usted quiera con respecto a esa franja de edad. Y fíjense que busqué el asterisco, es la raíz de la palabra, y aquí hay otras palabras que tienen esa misma raíz, que se refieren a lo mismo o a cosas relacionadas, adolescente o adolescencia, por ejemplo. Pero el término mesh es adolescente. Aquí, si ustedes ven, nos muestra como una especie de como jerarquía. ¿Qué significa? Que al final está adolescente, pero eso está dentro de grupos de edad, que está dentro de personas, que está dentro de categorías de personas. Entonces, me va a decir, venga, ¿lo quiere buscar? Usted tenía esta búsqueda aquí, recuerden, COVID-19, el término mesh. Yo le digo, no, ¿sabe que sí? Con ANT, búsqueme adolescentes, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo se va armando aquí una cosa que se llama algoritmo de búsqueda muy fácil. COVID-19, que era mi pregunta pico, y con el conector booleano, adolescentes, que es mi población. Ahora, ¿qué me falta? Pues lo que yo quería averiguar eran los tratamientos. Ups, no funciona. Ay, no funciona el... Bueno, se quedó pegado. Bueno, hagamos la búsqueda así porque, no sé, por alguna razón el F quedó pegado. Listo. Entonces, aquí me dice, venga, búsquelo en PubMed, por favor. Ok, entonces acá tengo 1.262 resultados que incluyen el concepto de COVID-19 y adolescentes. Fíjense que de una vez yo no hice nada, él solo le colocó las comillitas, ¿cierto? Las comillitas quiere decir que está buscando este término en especial. Hay otros filtros adicionales que yo pudiera usar para mi búsqueda. Entonces, por ejemplo, en adultos, no. En chicos, sí, en chicos. En humanos, en infantes, en hombres. Solamente revisiones, también podemos hacer una búsqueda secundaria aquí. Solo en adultos, otros animales diferentes, o solo estudios clínicos. Estos, por ejemplo, solamente estudios clínicos. Entonces, ya de 1.200 ya me aparecen 14, que ya es más fácil. Entonces, aquí está de estudios clínicos que se han hecho en ese rango de edad, ¿cierto? Acerca de COVID-19. Listo. Aquí hay otros filtros que yo puedo usar. El tiempo de publicación, ¿hace cuánto quiero? Bueno, todo lo de COVID-19 tiene menos de un año. ¿Qué tipo quiero buscar? Mire, yo quiero buscar una revisión sistemática, una revisión o un metaanálisis, y nosotros ya sabemos los niveles de evidencia de estos. Entonces, venga, no, a mí lo que me interesa es algo que tenga muy buen nivel de evidencia. Entonces, a mí lo que me interesa no son los estudios clínicos, yo le quito este filtro, sino que yo lo que quiero ver es un metaanálisis que se haya hecho sobre eso. ¿Qué metaanálisis hay? Hay 8 metaanálisis apenas. Entonces, ahí ya, y yo sé que esos tienen muy fuerte nivel de evidencia, entonces puedo más o menos confiar en lo que dice. Listo. Eso es. Miremos a ver cómo vamos. Ok, entonces ya supimos cómo buscar los términos mesh, cómo utilizar la pregunta pico para hacer la búsqueda bibliográfica. Ahora vamos a avanzada. Resulta que aquí, pues me ha guardado las búsquedas que he hecho. Entonces, fíjense que aquí, en búsqueda avanzada, aquí tengo los descriptores que yo les decía que están en los términos, donde lo quiero buscar, en autor, en primer autor, en segundo autor, por fecha, filtrar por término mesh, filtrar en todos los archivos, que personalmente me gusta todos los archivos. Entonces, por eso no hay necesidad de aprenderse esta lista gigante que yo les mostré aquí de abreviaturas, porque la herramienta ya lo muestra. Y estamos buscando PubMed, pues por el tiempo, porque es corto, pero sin embargo, así funciona la mayoría de bases de datos. Entonces, yo le voy a decir, venga, me gusta mucho esta revisión que hice, dice COVID-19, ¿cierto? Entonces, fíjense que va a aparecer acá, dice, bueno, añádala, ¿sí? Va a aparecer acá, pero yo quiero saber, de pronto, además de esto, quiero saber el ácido ascórbico, aquí está el término en inglés, entonces lo puedo buscar aquí. Yo quiero buscar de todo esto, ¿cierto?
adolescentes y COVID-19, si se ha escrito algo de pronto junto con ácido ascórbico, de pronto para saber. Lo pongo entre comillitas, ¿cierto? Aunque yo sé que ese es el término MESH, lo pongo entre comillitas, le digo, venga, búsqueme ácido ascórbico en todos los archivos. Y me dice, bueno, lo va a adicionar a esta frase con AN, con OR o con NOT. Entonces yo digo, no, con AN, porque quiero artículos que hablen de esto y de esto. Y le doy buscar. Entonces fíjense que no se pierden las búsquedas y las puede uno ir como refinando. Y sorpresa, no hay nada de eso. No hay escrito absolutamente nada sobre eso. Entonces, listo, así es como podemos hacer una búsqueda rápida y poderle dar respuesta de pronto a esta pregunta. Miremos qué más tenemos aquí de pronto para ya ir terminando. Ok, una pregunta importante antes de irnos. ¿Cómo saber si es confiable lo que estoy buscando? Esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Pero yo pienso que lo más importante es como pensar y siempre tener como la duda, ¿cierto? Y siempre pensar que en la ciencia verdades, pues hay evidencias, pero que siempre esas evidencias pueden llegar a refutarse en algún momento. Entonces, mi recomendación es empiecen siempre por búsquedas secundarias, es decir, si yo quiero saber algo, la mayor evidencia, uno sabe que están las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, así que si me interesa un tema, eso es lo primero que debo ir a buscar para informarme, ¿sí? Y porque sé que tienen un fuerte nivel de evidencia y han sido evaluados por varias personas. ¿Sí? Ahora, los artículos de fuentes primarias o estudios originales toca mirarlos con lupa, ¿sí? Porque hay gente dedicada exclusivamente a mirar si eso está bien escrito o no. Entonces, ¿cómo sé yo que el diseño del experimento fue bien hecho? Eso lo pueden saber dos tipos de personas, o un epidemiólogo que sea muy bueno en ese tipo de diseños, o un experto realmente en ese tema, ¿cierto? Pero si yo, pues no soy ni epidemióloga, ni ese es mi área de experticia, me va a quedar muy difícil saber si un artículo original de un experimento es verdad o no. Entonces, por eso no hay que creer lo que salga en El Tiempo, en El Espectador o en la red abierta sobre algún tema por un estudio que se hizo en la universidad de yo no sé dónde, porque es un solo estudio y todavía no tiene las personas expertas que se han sentado a evaluarlo, que no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces, eso es. Para un momento aquí, para saber si tengo un poquito más de tiempo y hablarles de pronto de los gestores bibliográficos. Y para responder sus preguntas, porque es que es un tema bastante, o sea, podemos hacer ejercicios y todavía quedaría complicado buscar. Entonces, si quieren, recibo sus preguntas y le pregunto a los coordinadores si tengo un poquito más de tiempo para hablarles de otros temas. Bueno, estoy viendo una pregunta de Santiago Rivera de cómo puede emplear los motores de búsqueda con sus estudiantes que no son de pregrado ni de medicina ni de salud. De hecho, estos buscadores son abiertos, los puede usar cualquier persona. Lo que pasa es que muchos de esos motores de búsqueda pues están en inglés, o sea, por lo menos PubMed, que sería como el que yo recomendaría para cualquiera que quiera buscar un tema en salud. ¿Por qué? Porque si lo busca en otro lado, realmente va a encontrar información errada o información demasiado general. Pero ya que tenemos LILACS, ¿cierto? Pudiera usted empezar con LILACS, que está casi todo en español y hay fuentes pues primarias y también secundarias, que es el buscador que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, busquemos este mismo algoritmo que buscamos aquí. Busquemos este algoritmo. Busquémoslo en LILACS. A ver qué nos sale. Ups, ningún resultado. Busquemos COVID-19. Simplemente, y AND, todos funcionan casi igual. Los términos booleanos son para cualquier tipo de buscador. Bueno, ahí no nos quiere buscar mucho. Es que en español el problema es ese, ¿no? A veces.
nada. Miremos en qué se ha escrito en Latinoamérica sobre COVID solamente. A ver qué hay. Bueno, ya mucho, ¿no? Fíjense que aquí encontramos bastantes artículos sobre COVID, ¿no? Y de dónde están. Pero, pues sobre adolescentes ya Lilacs no nos muestra, quiere decir que en la región no hay mucho sobre eso. Listo, pero lo importante es que si vamos a buscar información en salud, usemos los buscadores para salud, para que la información sea más veraz. Ahora, si lo que quiere es, digamos, en un lenguaje que sea menos complicado, yo sugiero Cochrane, porque la búsqueda, como lo mostré, es mucho más fácil y ofrece ya como una conclusión que es fácil de entender para cualquier persona. Entonces, esa es mi sugerencia. De ninguna manera sugiero que así seas estudiante de primaria, de secundaria, de pregrado en salud o de posgrado, de pregrado en lo que sea, busques una información de salud en un sitio donde no hay información veraz en salud. Esa sería como mi sugerencia. No sé si tengo más tiempo, no sé si tengo un espacio para preguntas. Agradecemos la presentación de la doctora Claudia Janet. Efectivamente, doctora Claudia, los tiempos son pues bastante limitados. Abrimos este espacio precisamente para preguntas. Si nuestros participantes tienen alguna duda, alguna inquietud, puesto que todo lo que usted nos ha manifestado hoy es de gran interés y se convierte en un aprendizaje, debido a que cada ciencia tiene su enfoque, tiene su propio lenguaje y es muy importante tener conocimiento de cómo generar una buena búsqueda, ¿no? En cualquiera de las ciencias, el lenguaje científico propio de cada área implica que la búsqueda genere muy buenos resultados. Entonces, vamos a mirar en el chat a ver si tenemos otras preguntas. Parece que no hay más preguntas. Angélica Murcia dice, Trip es gratuita, sí, Trip es gratuita y tiene una herramienta que permite poner los términos de la pregunta pico, así que te arma el algoritmo de búsqueda solo y es muy bueno. Lo que pasa es que la que más usamos nosotros es Medline, es decir, PubMed la que estamos usando ahora, pero Trip también es una muy buena herramienta. Estas plataformas pueden ser estudiadas para estudiantes de veterinaria, correcto. De hecho, yo estudié maestría en fisiología con muchos veterinarios y muchos de los estudios se hacen en animales. Así que PubMed especialmente, si tú buscas, está asociada al Instituto de Biotecnología de los Estados Unidos, que incluye también herramientas para veterinaria. Así que sí, sobre todo PubMed, ¿no? Y además que muchos en salud, pues trabajamos con animales. Así que, por supuesto que sí. Hay otra pregunta, doctora, dice, ¿puedes darnos otros motores de búsqueda libres? Bueno, libres, qué pena, ¿podría revelar las direcciones? Por supuesto que sí. Entonces, libre, pues Lilacs es absolutamente libre, ¿cierto? Ese es como el de las más importantes. Y hay un listado que si quieren con gusto le voy a pasar a la doctora Violey, que son de varias bases de datos libres para que ustedes las puedan usar con los links. Direcciones donde podamos encontrar artículos de investigación. Bueno, todo lo que hemos hablado podemos encontrar artículos de investigación allí, que son pues las fuentes primarias, entonces en salud, PubMed, bueno, Cielo también, ¿no? Science Direct es una base de datos que también podríamos usar, por supuesto, Margarita. Entonces, Science Direct, pero tiene un problema, que es de pago y son bastante celosos, ¿no? Es administrado por el Sevier, igual que en Base. Entonces tiene ese problemita Science Direct, pero digamos todo lo que está dentro de Science Direct está dentro de PubMed. Es decir, si algo está publicado en Science Direct, un artículo que yo escribí se publicó en Science Direct, eso lo vas a poder encontrar a través de Medline, es decir, por PubMed, la que acabamos de ver, así que no va a haber ningún problema. Sí, gracias, Pocho Ríos. Ahí está la mayoría, aunque algunas, por ejemplo, como Springer, que tú pones ahí, son editoriales que están indexadas en las bases de datos que vimos hoy, ¿sí? Por ejemplo, Web Science, la
la nombramos hoy. Shimago realmente no es una base de datos, es un ranking de revistas, entonces igual que Scopus. EBSCO también es de pago, también es una base de datos importante. Cielo también es de Latinoamérica. Latindex también es muy importante. Yo de las que hablé ahora, bueno, además por el tiempo tan corto, pues fueron las más importantes sobre todo para salud, pero pues hay muchas otras dependiendo de lo que uno vaya a buscar, ¿no? Por supuesto hay unas que son expertas en ingeniería, otras que son en ciencias naturales en general, otras que son de ciencias sociales en general, en fin. Entonces, pues sí hay varias cosas, pero lo importante es que uno trate de escoger una o dos o tres que sean las más robustas posibles, es decir, que incluya la mayor cantidad de información. Las que hablamos hoy son las más robustas en salud específicamente, pero por supuesto que hay otras. Por ejemplo, Google Scholar, el problema es que o sea, no se filtra nada, es decir, ahí está hasta de tesis, repositorios en adelante, entonces a veces puede ser un poco loco, ¿no? Cuando se está en la búsqueda de un instrumento de investigación validado y estandarizado, ¿hay alguna base específica para ella? Cindy, pues realmente yo creo que uno lo que puede hacer, o lo que yo he hecho, porque he hecho ese mismo trabajo, y sobre todo con mis estudiantes de investigación, es que yo siempre les digo, venga, apliquemos algo que ya está validado. Entonces lo que yo hago es generar una pregunta pico, es decir, donde mi paciente o población es el instrumento para medir las cosas, y hay un término mesh para buscar instrumentos de investigación. Entonces te van a aparecer, cuando hagas la búsqueda, por ejemplo, en Medline, te van a aparecer todos los artículos que se han escrito y que han validado varios instrumentos de, por ejemplo, para estrés, para ansiedad y un montón de cosas, sobre todo en psicología se hace mucho eso. Entonces, no es que hay, digamos, bases de datos en psicología, por ejemplo, que sí tienen expresamente para esos temas de instrumentos en investigación, pero en general los que trabajamos en investigación preferimos buscar los artículos originales para ver cómo se han validado. Así que lo que puedes hacer es poner lo que quieres averiguar, instrumento de validación en tu pregunta pico y buscarlo tal cual hicimos la búsqueda hoy. Eso es como lo más recomendable para que no se te vaya a quedar información por fuera. Bueno, doctora Claudia, agradecemos mucho su participación en este ciclo de conferencias para nuestros maestros coinvestigadores. Ha sido un espacio de bastante aprendizaje, muy significativo, y que muy seguramente cuando nos envíes el documento de las bases de datos generales, lo vamos a compartir con todos ellos para que tengan mayor información en las fuentes de búsqueda, ¿no? Que se convierten en un pilar fundamental en un proceso de investigación. En la medida en que yo busque y como busque, asimismo se van a poder generar y consolidar esos resultados de manera significativa. Muchísimas gracias, doctora Claudia, por este espacio. La doctora Claudia nos acompaña desde la coordinación de la línea temática en ciencias de la salud, así de que los grupos de investigación del programa Ondas que tengan dudas, inquietudes a través de los asesores de investigación pueden hacer sus consultas para nosotros remitirle a la doctora Claudia, y en la medida que ella nos pueda abordar y apoyar el proceso, estará pendiente de hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Espero les haya sido útil. Desafortunadamente no alcanzamos a hablar de los gestores bibliográficos, pero pues si alguien quiere la información y me vuelven a invitar, con mucho gusto hablamos de gestores bibliográficos, porque la bibliografía pues se ha vuelto un tema complicado. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Agradecemos a todos nuestros participantes, especialmente a nuestros maestros coinvestigadores, a quienes estamos invitando ampliamente para que participen en el Foro Departamental Educativo el próximo 30 de septiembre, y estaremos allí desarrollando una conferencia sobre brújula, lupa y contextos para trasegar en el viaje de la investigación del programa Ondas. A las 2 de la tarde estaremos participando en el foro con esta ponencia en aras de contribuir con los procesos de investigación y de divulgar ante toda la comunidad de la región qué tan importantes son los aprendizajes significativos desde la investigación como una estrategia pedagógica fundamental para fomentar un proyecto de vida relevante. Muchísimas gracias a todos
Próximamente les estaremos haciendo llegar a los correos electrónicos el certificado de participación de nuestros maestros coinvestigadores. Muchísimas gracias a los demás participantes quienes nos acompañaron en la jornada de hoy y feliz día para todos. Que estén muy bien.